Sondica, una historia de altos vuelos. Sondica, lo que ha cambiado esta localidad en 100 años. Los lugareños tienen bien presente cómo era la aldea que conocieron en su niñez. La hermosa campa de Elexalde, los caseríos diseminados por todo el pueblo, todo rodeado de campos y prados. Chorierri era entonces un valle de ensueño. Pero los pueblos se transforman rápidamente y un periodo de 100 años es suficientemente largo para un cambio considerable como el que ha sufrido Sondica. El aeropuerto y la industrialización han engullido el ambiente rural de otro tiempo y ha pasado de ser una aldea de caseríos y huertas a ser un municipio lleno de casas, chalets y pabellones industriales. Cuando desapareció el núcleo de Elexalde, el pueblo comenzó a expandirse a ambos lados de la carretera que une a Asúa con Erleche. Y actualmente, la mayor parte de la población se concentra en los barrios Basozábal e Izartza. En cambio, la mayoría de los servicios municipales se agrupan en la zona de Gorondagane: el ayuntamiento, el centro de enseñanza, el cementerio, el polideportivo, el ambulatorio. Veamos paso a paso cómo se ha gestado nuestra historia contada por sus protagonistas. El pueblo. Sondica, debido a la influencia de las vías de comunicación, pasó de ser un pueblo a ser una pequeña ciudad. Hoy en día cruzan la localidad el corredor del Chorierri, la avenida Chorierri, la vía férrea de Lezama a Bilbao y el río Asúa. ¿Cuántas anécdotas y recuerdos en la memoria? Auzoak izen ziren, Sondikek orduan okizete zen, 5 auzo. Zera zen zen Basozabal, Curtimiento, gero el Ventorrillo, Sangroniz, eta Izartza da, auzoa da, Artxanda eta dana, daun leku Berriz eta dana da, barrio Izartza. Eta dana sasi horti eta sasi emeti. Eta Argiripez, esan egoten Argiripez, holan ezetu guzti hau, dana daukan diote. Eta Artxandar ezin izeten zan kotxak ez digon. Egoten zan gurpide bat. Sanguize edo Sangroniz edo zelan esan? Sangroniz da, lehen Sanguize. Gu Sanguize beti esan du. Danok esaten du, gure edadekoak, Oina Sangroniz esaten du gaztek. Sanguizen orduan esan noten jente asko. Baserri gitxi egun ditzen orduan, igual 8 edo 10 edo... Errota gurea, gure bizi gintzena. Gero gonzan Kartxone, Aurrekotxe. Gero gonzan Nekone. Gonzan Errotabarri, Iberre bega gonzan. Hor gozin, errotan egin Laugarri hartorako. Ze presa bat egon zan Napore gorau, eta ureaz, harriek egiten behar, ureaz. Urean golpeaz egiten behar. Hemen buelta duztien eto horra etortezin hartuaz. Eta gero, Artxandan kasureko egon da aixe errotea bere. Bai, eta ondino dau. Ondino dau aixe errotea, Artxandan. El tren marcó de manera importante el día a día de la vida de las gentes de Sondica. Además, a falta de una, tenían 2 líneas, la que venía de Munguía, de 1894, y la que desde Lezama llegaba a las calzadas de Mallona, inaugurada en 1895. Esta última sigue funcionando, pero la de Munguía se cerró en 1975 para ampliar las pistas del aeropuerto. Trena ukitea bere importantea izen da, ez da, erritzeko? Bai, orduan importante ditzera gutzako. Orduan esan noten, modun kotxea zara edo kotxea zona. Lehen trena izaten da. Eta trena linea bi egoten ziren, baina, ez da? Mugikoa, bai, klaro, mugikoa etorten zan, Aiartza, Gaztainagatik eta horti guztiti, eta gero Sondikera. Eta hori trena kendu inudien, bai, hori kendu arte, mugiko trena lehela bezan lotzean holan. Pase biten zan, bai, lotu ez. Lutxanako buelte asko beluzeagoaz, bai, bigarren aukera hori jeten zen. Lutxanara joan, transbordoin eta Plentziko trena hartu.
Eta beste linea zer izeten zan? Lesamati zera kalzadatara. Hor lotzen zan trena. Bai. Eta trenan, joaten gintzezan, iten, bainikek, tardetan un ordu erdi, eta eroaten gendun, eta justen bainikek iten nire arre guztien do trenean. Eta beste batzuk kartaiokoan. Kartaiokoan. Eta deriora bere, kanposanture trenan ekaten ebezan gorpue. Gorpue, bai. Sartzean zaitu zenan kajak eta kajan. Furgoian. Primero hubo una que era Bilbao-Lezama y otra Bilbao-Munguía. Y ahí se rompió muchísimo cuando quitaron el de Munguía, porque Sondica quedó bastante triste. Sondica ha sido el único pueblo de Vizcaya al que se podía acceder por tierra, agua y aire. Sí, habéis oído bien. Hasta la década de 1930 hubo un pequeño puerto y embarcaciones de tamaño reducido y gabarras llegaban hasta Sangroniz. Eta zuk portutxu ezetu dozu? Bai, portetxu edo esan duz, bai. Txalupak etortezin presaraino. Ia, zanguzeraino, txalupak etortezin. Zeren, lehen, eta hoen bebai, Maria etortezan, zeretik, lutxanatik gure, onaino, presaraino. Zanguzeko presaraino. Eta gabarrak etortezin, horra porturaino, gabarrak txikarrak. Etortezin, fabrikara, karten zera, mineralak. Oina ez da sartzen ez ebez, egin danak janta dugu, erreka duzti. Zeren erreke hori luze izitezan pastako, Cuando derribaron la iglesia por las obras del aeropuerto, la ermita de Santa Cruz hizo las veces de parroquia, hasta que construyeron la nueva iglesia. La iglesia actual conserva 2 escudos procedentes de la parroquia original. Elesia bota udienean, han santu ekarteko, etorgintzezan prozesinoan handia zite, kanpa bizinoa paseu, eta etorgintzezan sondikera, itxiten ermiten. Hor ermiten Santa Kurtzeko ermiten santu. Eta orduan, Elize barri inarten, ermitea izen zan parrokie modukoa. Bai, ermiten beti egon da mesea, Bai, ostantzean bere. Bai, han egon zanen abadebi egon ziren, han bat eta beste ermiten. Eta hemen sondiken zenbat ermite dago, hau Santa Kurtzekoa? Hau Santa Kurtzekoa. Eta gero gurean San Martinekoa. Oinisteko santurik, ez eostu indozkue. Eta gero San Roque. San Martineko ermite bota zan kolegioa egiteko. Eta gero Josek, gure lehenengo alkatek desan ezin ostekoak, agindu zeun eitea oindaun ermite. Durante el siglo XX ha habido diversos centros educativos en la localidad. Antes y después de la guerra, donde ahora está ubicado el Batzoki, las escuelas de Lexalde, la escuela de barriada de Izartza, Posada en Sangroniz, el convento para los párvulos y las chicas, la escuela de los locales parroquiales, la Ikastola, la Escuela Nacional y actualmente el Centro Público Gorondagane. Luego íbamos a la escuela teníamos allí mismo al lado de la iglesia. Había 2 clases. Había la de niños y luego aparte, enlazadas las mismas, pero otra nave, las chicas. Y luego en la iglesia había también una escuela para los pequeños, para los párvulos de 3, 4 años y eso. Ikastolara joaten ginean. Nora joaten zinen? Batzokire. Batzokire. Bai. Eta ara neskak edo neskak eta mutilek? Neskak eta mutilek bai joan handute. Eskola euskeraz, batzoki. Gero zentrora betik. Eta horra nongo umeak joaten zinen? Nongo umeak batzen zinen hor eskola horretan? Sondika guztikoak, holan egon zan beste bat, Izartza, eskola, bai ostean sondikeko jentea. Hona etorbitzen zuen eskola sondikera, horra Elizara. Horren mutile bakarri egon zen. Neskak etortezin monjatara, ona. Eta horko monjak zer ziren? Ze hermandadekoak edo... Franziskanak. Horra, neskak eta eskolara joaten ziren, edo gero josten ikisten? Bai, josten ikisten, bordetan ikisten. Joten ginen,
batzuk. Bueno, primero estuve en la guardería de las monjas, que era como una guardería, y luego de ahí pasé a la parroquial. ¿Y en euskera o en castellano? En castellano. Zelan izen zan ikastolaren sorrera eta? Egon ziren hemen abadea, Jose Mari Larroskain, eta Sabino Ibarrondo, eta Sabino Lespuru, eta guraso batzuk. Hasi zirela, euskera, ziberdala, zeoz egiten, eta zer, eta nor, eta iminio dien. Ez con ánimo de lucración, bakarrik erakusteko eta batzeko aputxu bete euskera. Eta non imini izan, lehenengo ikastola hori? Hemen bertan, Elizan atzean. Guerra civil, posguerra y dictadura. Para los testigos más mayores, los 3 años de guerra fueron sin duda alguna una de las vivencias más terribles. En ese duro periodo, uno de los objetivos era sobrevivir, aunque no fue una tarea fácil. Bombardeos, enemistades entre los vecinos, estancias en la cárcel. Una de las personas que apresaron fue el alcalde del pueblo, Mateo Vidaurrázaga. La situación dramática generada hizo que muchas familias recogieran sus bártulos y huyeran, sobre todo hacia la margen izquierda. Hemetik joan gintzen gu Gallartara, behiera hasta danagaz. Oinez, Gallartaraino, ez da zenbet tardeko gendu niten. Eta niak hortan Gallartan, han egon zan minea, zulo bat handie, eta egoten gintzezan, familia kapetilu izen zan urrean, horiak hortan azni, han Gallartan, eta moten oskuen koite dut eukien aiateko. Eta gero ja, pasazenen emeti folioia etorrintzen osta bere, etxera. Nire ama lotu zen, jonegaz, joan txikarra, 3 urteaz, neba zarren abiek, 17 eta 18 urteaz, frenteran zituzen biek, eta gu frantzien, eta gizunak kartzelan. Orduan zure ama bakarrik lotu zen? Bakarrik. Ama magaz. Ama eta jo 3 urteaz. ¿Qué recuerdo tienes de los años de la guerra? ¿Qué te voy a decir? Que notábamos cómo fusilaban a la gente, en Derio. A las 6:30 de la mañana empezaban y En el cementerio de Derio, ¿no? Sí, nosotros éramos jóvenes, pero claro, los padres sabían, y nosotros sí que oíamos los tiros, y los padres que eran ya en eso, aquellos decían, mira, ahí están fusilando, y claro, fusilaban a montones de gente. Los refugios, pues mira, se habilitaron refugios. Bueno, por ejemplo, todos los túneles que había o agujeros que había se aprovechaban. Eta orduan zure nebea joaten zan? El tunel nausien ganera, hartxandako beko alderrire, igoten zan pinu betera eta joten kornetea, etorten zenean aeroplanoak. Akortanaz, gerran kontue, behi batuki eta bera koitzu eta eroan inoskuen bebai eta itxi eze bebarik. Hori gerra denporan? Gerra denporan. Zuk justo ajuri ezetu zendun? Bai. Ze hori hil ben ez da? Bai. Eta nor zan justo ajuria edo? Sekretaria, zondiego sekretaria. Ego zan kartelan gure egiteaz, aiteuki genuen kartelan duen, justo, esondiken alkatea zana, eta Juan Cruz Orozko beste bat. Justo, fusilo behin zegoen. Eta Orozko etorzan txartu. Ez era hilten. Gure hilten lehenago etorzan. Eta non egon ziren kartzelan? Larrinan. Gerra denporan, hemen sartu zinean, koioteren zeitu zen danak. Una cosa tan dura, y que los recuerdos no se olvidan. En 1937, los mandatarios vascos programaron la evacuación de niños y niñas a Francia, Inglaterra, Rusia. Emigraron alrededor de 71.000 personas. Precisamente ese fue uno de los sucesos más lamentables de la guerra. Familias destruidas,
hermanos separados. Entre los exiliados también hubo gente de Sondica. Nosotros fuimos a Francia, evacuados a Francia. Nosotros nos montamos en el barco y a mi aita, cuando venían los aitas que nos acompañaron, a mi aita le detuvieron en el camino. Le llevaron a prisión y yo estuve sin seis años sin verle. El bombardeo de Guernica, nosotros ese mismo día salimos para Francia. De Sondica fuimos unos 42 y cogimos algunos del Loyu, pero pocos. ¿Y fuisteis en un barco? ¿En barco hasta Burdeos? En barco, en un pesquero. ¿En un pesquero? En un pesquero, si no estaba todo en guerra, de tal manera que nos pararon en el alta mar, un barco español. Y claro, a todo aquel que iba en el barco y que había cumplido los 18 años, le quitaban porque le mandaban al frente. Guk Karrantzara joan ginen. Bai. Eta gehu emon gendugan Pinudi beten. Gero urruko goxean, Josen aitek, koi genduzen kotxean, eta eroan genduzen Santanderrera barko koiteko. Claro, ezen duen jakin, ez nora soazen, ezen denporarako... Ez nora, ez zelan, ez etzetik inoz urten barik. Fuimos a Donibal de Garasi. Sí. Y allí estuvimos 3 años. ¿En un campamento No, estuvisteis? era un cuartel antiguo. Sí. Era un cuartel, la Citadel, que es de los tiempos de Napoleón. Lehenengo Zitadelen. Bai, gero, gerrea hasi zanean, eroan genduzen armendaritzera. ¿Cuál era vuestra dinámica allí? ¿Qué es lo que hacíais en un día normal? ¿Vosotros ibais a la escuela? ¿Teníais profesores? Todo. Estaba muy organizado, pero muy bien organizado. Teníamos profesores, había un director general, había andereños, había todo. Eso estaba ya estudiado. Goixean altzeu, eta jantzi, garbitu eta jantzi, eta armostan, txokolatea. Egunero txokolatea, doemekaten kafesnea. Eta gero eskolara. Andereñoak bere zuekaz joan ziren? Bai. Bueno, polizene gu baixin gerora joan zen. Eta polizene zuekaz egon zan hor? Bai. Eta han egoala bere andereño beharraiten eban? Bai. Eta jatekoa eta kasureko zer izeten zan? Lente jatekoaz gogoan, beste batez enazakortan. Egunero lentejak? Ez, egunero ez, bai lenteja nik ezeko nuen eduzen jan. Eta gero beste erabateko behar ginek eta bere egongo ziren, ez da? Bakazureko Guztirik. jatekoa eta prestetan sukaldariek eta holangoak bere egongo ziren, ez da? Sukaldariek, erropea garbitako, bai egon zan tailerra josteko. Bueno, batzuk erropea garbitako, beste batzuk josteko, beste batzuk plantxetako grupoak egon ziren. Al año 39, iba a entrar el 40, ya nosotros venimos para aquí, porque ya entraban los alemanes. Eta bueltea zer intzen duen, barriro barkuen? Ez, haino ez da inonik etorginen, bai, autobusan etorginen Bilboko Miserikordiaren. Eta etzera heltzeko gogoa aukiko zen duen, ez da? Ba, bai. Gurasoak eta ikusi. Han egin duen lo, eta aurreko gaizean etorzien gurasoak eplen bile. La guerra fue muy dura y cruel. No fueron mejores la posguerra y la larga dictadura que la sucedieron, que conllevaron hambre, cartillas de racionamiento, extraperlo, prohibición de hablar en euskera, largos periodos de prisión, castigos y normas de obligado cumplimiento en las escuelas. Han transcurrido varias décadas, pero es imposible olvidar lo vivido. ¿Y cómo encontrasteis Sondica después de 3 años? Pues, ¿qué te va a decir? No había guerra, ¿no? Guerra no había, pero había una necesidad, un hambre. No. Hay que entender que era la guerra, cantidad de gentes, dueños de caseríos y demás, estaban todavía en la guerra. Hubo gente que estuvo hasta 8 años. Les tocó lo que estuvo en la guerra, más luego les metieron, fueron al ejército militar, a hacer la mili. Tileko zarrenak biek gerran egon ziren. Gudari modun joan ziren? Ez, que ba.
18 urteaz Frankok eran zituzen. Sarrena esan etorri. Esan buelta. Ez que nuen jakin ez nos hil zan, ez non hil zan, edo zer pas esan. Klaro, orduen, Frankona ezin zela ziren, eta gero elexan bitartez, jakin gendun, hildala. 7 urtean zirtu zen besteak. Estubenen gerran egon ziren, eta gerra ostean 7 urtean zirtu zen kuartelean. Bueno, berak eta beste guztiek. La posguerra, porque había una carencia total de gente para trabajar la huerta. Era la labor de la mujer, le tocaba hacer de todo. Y eso duró mucho, claro, no duró 3 días. Venía gente de Baracaldo. Sí. Y nos pedían, fíjate tú, si hubo hambre, la berza ya sabes, el tronco de la berza nos decían a ver si le damos para comer. El tronco de la berza. ¿Pero eso coméis? Y dice, ¿qué vamos a comer? Si no tenemos otra cosa. Y les di un montón de berzas. No sé si les di una docena de berzas. Les dije, venga, ya largaros para casa. Joder, Evan, bueno, como si les hubiera tocado a las pobres la lotería. Es que hubo hambre de narices, ¿eh? Errazionamentuko kartillak, eta horre gauzak, eta horrek esetu dozuzuk? Bai, esetu dut. Eta bile behionaz, kartillez, azure jotin nintzen, azur bakizu, ayuntamientu nondon, anot esan den atxubet, eta ara jotin nintzen kartillez, hori apurbet ekarten edo zerako kafe apurbet edo, askorik ez. Había que ir a la cola, siempre. A la cola, y te daban una cantidad determinada según el número familiar. Para coger el tabaco, por ejemplo, y teníamos que ir hasta Izarza. En mi casa nadie ha fumado. Y como nosotros, ya incluso gente que fumaba, iba para luego vender. Claro. Después de la guerra vino la posguerra, que no fue mejor que la guerra. Peor, mucho más hambre. Había una penuria terrible. Ahí nació el extraperlo. Eta extraperlo erosi indabak eta gauzek. Las regateras. Las regateras. Regaterak izaten ziren, eta joaten ziren mugide. Yo me acuerdo de esas gentes iban hasta Munguía a buscar alubias y a buscar todo. Y todo eso vendían con un sobreprecio, ¿no entiendes? Había un fiscal, una persona que le nombraron fiscal, que se ponía en las estaciones, y todo lo que veía decomisaba. Orduko maizu maistrak... Maistrak izan ziren. Bueno. Bat izan zen, Doña Consuelo izan zen Zebeniokoa. Hobeau izan zen. Bai bestea, frankistea, txikitzu izan zen, bai atzazalatatik onaino goraino. Eta euskeraz berbaitzea... Ke ba, euskera kanpoan ez dut esaten ez eudile egiten berbadi. Y claro, primeramente para entrar en la escuela teníamos que cantar el cara al sol. Lehenengo berbea, Ave Maria Purísima. Gero, lanak holan hiladatan ipini, eta Viva España. Abestu. Beso altzeu, eta Viva España. Además, nik akortan San Rokera joan ziren, Laurane eta Susana Luberretako. Jantzibetzukaz zuriek. Eta hemen lora batzuk, kabeline batzuk gorri eta berdea. Eta detenidu dutero neudien, gero solta binotien, rojo, blanco y verderoan, batera, pentsau. La vida en el día a día. En euskera hay un refrán que dice: Derio y zamudio, sondica y loyu, mucho sembrar y recoger poco. A pesar de ello, durante muchos años, el Valle del Chorierri ha sido la huerta de Bilbao, ya que la mayoría de las verduras y alubias cosechadas en este valle se vendían en sus mercados. Consta que en 1942, en Sondica, se recogieron 5.000 kilos de alubias. Y la mayoría de la gente del barrio vivía del caserío. Del caserío, todo el mundo del caserío, sí. Lehenau, garie eta hartoa erain etxean, Eta gero, garieio esetu doazenik horre gauzak. Eta batuten behinan, zigarretan batuten garie, eta argo nitezin holan manujo batzuk esaten ziren txolak, harri batzuk iminten nien, eta dioten zan,
eskuekaz, jotesan orduan gariek. Eta gero, makinetxuk etotesan garbitako, bueltaka garbitazen. Tradizioa izan da hemen, auzolanean itzen ziren behar batzuk, ez da, bidea konpondu, bidea garbitu... Lehen bertakoak iten horre gauzek. Herriko jenteak lagunduten eban horretan, ez da? Gupean egin du, horre gauzek kaminoak garbitu, eta errotako errekebe gu garbiten. Las mujeres de Sondica eran las responsables de llevar y vender los productos del campo y la leche en la capital. Eta manora joaten zan? Herriberara edo ensantzera edo... Ez, herriberara. Herriberara. Trenean eroten zituzen bendejak, berduria eta geusek esnea, eta gero kargeruk egoten ziren estazioan, plazara gauzak eroteko. Egoten zan filato bat azuen. Sangroniz estazioa daun lekuen imiten duena Sangroniz. Sanguitze hor egon zan filato bat, txabola bat, eta han kobretan eudien ez da inik 10 zentimu edo txakurtziker bat edo 10 txakurtziker, ez da izan bet. Pasabaiti, eta letxerak, bendejak, eta dana pasetan zan filatoti. Eta begoineko eskaileratan, estazioan beko alderrien hor bebai egoten zan. De todas formas, a principios del siglo XX, la industrialización ya se había consolidado en la zona de Sangroniz. Y aunque no se abandonó definitivamente la agricultura, en la década de los 30, muchos combinaban el trabajo del caserío con el de la fábrica. A partir de 1950, el crecimiento de la industrialización conllevó un descenso de la actividad agraria. La mayoría de los sondicostarras pasó a vivir exclusivamente de los sueldos de las fábricas. Eta zuek zer aukidozue? Baserriko bizimodua aukidozue? Bai, aiteke beti iten duen fabriken behar. Baserrien eta fabriken bai. Iten duen horrasun, iten orduan mesa gaitu den zen, eta gero aukiten duen ganadue, beti, behiek aukiten irudu edo lau bat zuten eta holan. Eta gero astoa eta, bueno, han hor danok aukiten duen kasikienak ganadue. Alizeten zeurinak, gehienak, konturatu ziren fabrikeko soldata hilero jausten dela. Euri egin, edurre izen nahi eguzki emon. Eta solokoa denporan kapritxuz. Eta soldata hilero horrek asko laguntazen. Zuzeun honi bilizara beharren? Lauraken. Horra zirintzen behar, 14 urtez. 14 urteaz. Bai. Ikisten zera ofizioa. Eta orduan zelan, eskolea itxi eta segituen azten zara? Ez, segituen. Jotik gintzen beharren eta eskolara. Ona etorritzen eskolara sondikera, horra, elizara. Y los que entrabais como aprendiz, ¿estudiabais y trabajabais a la vez? Sí, trabajábamos. A la noche veníamos aquí, había al lado de la ermita una escuela de orientación profesional. La creó el cura y algunas personas más del pueblo. Pero aquí en el... Sí, aquí en Sondica. Y veníamos a las noches de 7 a 9. Ahí nos formaban un poquitín aritmética, geometría, dibujo, trigonometría. Bueno, pues lo más elemental para poder llevar los estudios, el trabajo adelante. No obstante, en el municipio han existido otras actividades económicas. En Sangroniz hubo una cantera, en Asúa una tejería, y hay quien ha conocido un pequeño astillero donde actualmente está la iglesia. Había que ganarse la vida. La industrialización. La influencia de la industria ha sido continuada. A principios del siglo XX ya había actividad industrial en Sangroniz. Siga, Sociedad Ibérica de Gomas y Amiantos, abrió sus puertas en 1923. Fue la empresa más importante de la época que dio trabajo a gente de Sondica y de los pueblos vecinos. Esatu dut la mesa, dauna atxeran dion aurrean, la mesa. Gero esatu dut la siga, biperaide, bizi guztien, eta laura gero lau, eta gero la kordelerie aiona. Eta
Nik pentsetan dute... La textil? La textil zigen atzean izen zen. Hori gerora bin neudien. Nire aitea hasi izan, ordun Siga izena aukizeune fabriken, Sociedad Ibérica de Gomas y Amiantos. Bai. Eta aite behan jubil esan. ¿Esa fue la primera industria importante que hubo en Sondica, la siga? Yo creo que sí. Esa es Ipereide. Ipereide. Ipereide también. ¿Y qué tipo de materiales, a qué os dedicabais en la siga? Se hacían mangueras, se hacía calzado, zapatillas, botas de goma y de todo eso, y mangueras de goma también. Eta orduan iten eudien neumatikoa bizikletanak eta bota katiuska, nire bota katiuskako kemendu zenak izen ziren zigokoak. Andraskoak bereitzen behar fabriketan? Bai, nire aizta bai. Eta nire emabe bai. Bai, zure emabe bai. ¿Y la gente que trabajaba en la fábrica qué eran? ¿Sobre todo hombres o también había mujeres que trabajaban en las fábricas? También, muchas mujeres. En la empresa en la SIGA, pues yo recuerdo igual 400 mujeres trabajando. Éramos casi 1000 obreros. Y mucha gente venía de Sestao, Baracaldo y por ahí. Bueno, ya te digo, así venía gente a trabajar. O sea que los trenes venían a tope. A tope. Sí. ¿Y cuáles eran las condiciones de trabajo entonces? ¿Trabajabais? ¿Cuántos días a la semana se trabajaban entonces? Toda la semana, de lunes hasta el sábado. Sí. Y luego ya de X tiempo vino el sábado inglés que le llamaban. Y ahora pues, entonces me parece que se trabajaba el sábado inglés, no sé si 4 horas. Y luego ya empezaron pues eso, y quitaron el sábado ya entero. A mediados del siglo XX, la economía vizcaína tuvo un gran auge y como consecuencia, en el Valle de Asúa se crearon industrias modernas y productivas. A su vez, en torno a ellas se formó una red de talleres auxiliares. La necesidad de abundante mano de obra atrajo mucha gente, procedente de distintas provincias de España. Las viviendas de San Juan son de esa época. Baialela bere 60. bueltan eta Bai, hemen egozin asko, hemen Larrondo parten, Olarreta danak asko lehen egozin, enpresa asko. Enpresa bai egozin, emetik eta samudura asko egozin. Eta, bueno, orduko denpora, además, gaur busua arrastiko zaietan kendu tailer baten, eta urrungo gunen 8etan joaten zinen beste batera lanean. Esan egon arazorik. Orduan beharra zen begure egoan. Hainbet behar egonten zen. Sasoi horretan hasi zen hemen industrializazio boom hori? Bai, ze ordura arte, Sanguizen egon ziren dozena bat fabrike, are bakarrik egon ziren emetik ingirutik, Olarra zabaldu arte. Porque se hicieron unas grandes empresas aquí, se hizo en Asúa, la que he dicho antes, la Nesapi, después se hizo la URAC, que era de construcción de grúas y carretilla, se hizo Olarra en el 56, 57. En ese intervalo de tiempo también se construyó en Derio una empresa muy importante que era Majefesa. Olarra llegó a tener en Derio, creo que fue alrededor de 1000 y pico obreros, y Majefesa en su conjunto 3.500 por ahí. Porque claro, estas fábricas a la vez crearon talleres en su entorno. Eran tallercitos para hacerles sus trabajos. Entonces, la mayoría tenían 2 o 3 talleres que trabajaban para ellos. Quiero decir que todo el que tenía de trabajar podía trabajar. Y esta segunda fase de industrialización que hubo pues ahí en los años 60, digamos, tuvo también otra consecuencia que fue que vino muchísima gente de fuera a vivir aquí, ¿no? Hombre, claro, si no, no se habría podido montar las fábricas que se montaron. Cuando hicieron una empresa grande como era Olarra, pues ya todo el que estaba por aquí, que era de fuera, iba de vacaciones al pueblo y se traía 3 o 4 familias. ¿De qué lugares de España vino la gente aquí a Sondica? De Andalucía, de Extremadura, de León, de todo. Venían a manadas, gente. ¿Y esa gente al principio dónde vivía? Porque claro, tampoco había... De posada, y en chabolas, y como podían.
sondikera eta deriera asko. Asko, tortezin enpresatara berren. Giena etortzin deriora. Baina hemen ere gero egin ziren etxebarrik eta horrek kanpotik etorri zan jente guzti hori sartu alizeteko, ez da? Bai, hemen hasi zin gero egiten, bai, belu hau. Eta noni ziren horrek etxeek? Horrek ero hemen barriadak izin, sondiken hori zezan, lehenengo barri nena hemen sondiken hori zezan, barri San Juan esate dutzin hemen. Posteriormente vinisteis toda la familia. Claro, nosotros vinimos en el 53 y vinimos a vivir, bueno, primero fueron 3 o 4 meses en Asúa, de posadero en una casa con varios vecinos, y como aquello no era habitable para tanta gente, pues nos vinimos aquí a Sondica a vivir. El primer paso era vivir de renta. Sí, aquí hasta pasado muchos años, todos los que veníamos de fuera veníamos a vivir en un piso habitado por otras personas. O sea, entonces veníamos una habitación o 2 habitaciones con una cocina y servicios compartidos. Y tú, por ejemplo, cuando empezaste a trabajar de aprendiz, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Cuántas horas trabajabais al día, por ejemplo? Bueno, en principio solo eran las 8 horas, creo recordar, pero teníamos la obligación de trabajar los días de fiesta y sábado, domingo, todos los días de la semana. Eso era obligatorio. Tú no te podías negar a trabajar. Un día fiesta tenía con decirte que se hacía la misa en el comedor, en los lavabos en Olarra. Los domingos a la mañana había un cura que iba de las monjas y hacía la misa. ¿En la propia empresa? En la propia empresa, en los vestuarios. Aquí no ha sido despreciado, bueno, un poco despreciado el forastero, eso sí. Vosotros, por ejemplo, cuando llegasteis aquí, ¿sentisteis que la gente sí, el rechazo, había un rechazo? Sí, un rechazo tremendo. Había un rechazo porque aquí, la gente de aquí, Sondica, cuando te daba la amistad te la daba verdaderamente, pero le costaba. No te daba la amistad tan fácilmente. Coreano, maqueto, ¿no? Aquello se llevaba mucho. Hoy en día, nuestros hijos ya no. Yo tengo 3 hijos. Y esos ya están plenamente integrados en la vida del pueblo. Problemas. Tras la crisis económica de la década de los 70, se inició un nuevo proceso de industrialización, en el que se crearon principalmente empresas tecnológicas. En 1985 se inauguró el Parque Tecnológico de Zamudio, que supuso un gran impulso para la economía de la comarca. Como consecuencia de ello, algunos barrios se transformaron completamente. Sangroniz y Berreteaga se llenaron de polígonos. Las campas y las huertas de esa zona fueron sustituidas por cemento y naves industriales. El crecimiento económico trajo consigo un considerable aumento de la población, procedente sobre todo de los pueblos del entorno y de Bilbao. Esto hizo necesario la construcción de viviendas que dio lugar a la creación de nuevos barrios. Así ha llegado Sondica a ser lo que hoy es. No sé si ziren hau poligonos eta poligonoak. Hori poligono egiten, no sé, uriolak pasta bastante gero. Bastante gero, izezin horrek danak izinak. Sangoizen, eta hemen poligono Izarza, poligono Berreteagaz, horlan 80 igual 10ean izaitu zen. Ez dauki ezain beste dute. Leheneko pabelloinak izaitu zenak izen ziren emekoak. Gero Berreteaga eta gero Sangoitzekoak. Y luego, posteriormente, hubo otro boom industrial en Sondica, que fue cuando se construyeron todos estos polígonos industriales, pues Berreteaga, Sangroniz. Bueno. Y eso, por ejemplo, a Sondica le ha afectado de lleno, porque... A Sondica muy grande porque abrieron la puerta a la construcción. Sí, porque aquí luego en una época se ha construido mucho. Muchísimos. Se construyó todo el parque de ahí de chalés, que eso es tremendo. Se han ido haciendo más casas. Se hizo toda la barriada esta de aquí, al lado de la estación, lo que es la zona de la estación. Esos eran campas y algún que otro caserío. Entonces eso
pues le ha dado un estatus a Sondica, ¿no? Si no nos hubiésemos quedado muertos. El aeropuerto. El aeropuerto ha sido sin duda una de las infraestructuras más importantes que se ha construido en Vizcaya. Cuando se planteó el proyecto, se postularon varios ayuntamientos, pero las autoridades se decantaron por Sondica. El aeropuerto sin duda ha sido beneficioso para el municipio, pero no todo ha sido positivo. La construcción del aeropuerto supuso también una gran pérdida. El barrio Eleixalde, que era el corazón del pueblo, desapareció por completo, y con él la iglesia, el ayuntamiento, las escuelas, numerosos caseríos. Sondica tuvo que pagar un alto precio. El barrio pues era un barrio de lo mejor que podía haber. Buena gente. Pues éramos, no sé si alrededor de 14 caseríos, así más o menos había. Había mucho terreno en la campa. Igual lo que hoy yo, pues igual me quedo corto, 2 campos de fútbol, pero de los buenos. Joder, fue una pena eso. ¿Y te acuerdas de los nombres del resto de los caseríos que había en el barrio? De todos. ¿Me puedes decir? De toda la campa. En el caserío Palacios, que le llamaban, que era de los camiloagas de aquí, vivía el alcalde, Vidorrázaga. Esas casas todavía existen, hay 3 o 4 casas que existen, pero luego para arriba había 2 caseríos que le llamaban Echandi, y más arriba, poco antes de llegar a la iglesia, claro, había carretera de Asúa y la nuestra enlazaban en la iglesia. Al lado de la iglesia había una fuente y había una casa grande, que era le llamaban la casa del pueblo, que había una taberna, que era del pueblo. Y luego estaba la iglesia a la izquierda, y corriendo para esto, pues las escuelas, las 2 escuelas que había, y luego estaba el caserío de Fabriqueches, que le llamaban. Bajando para abajo estaba la casa cural, y luego después de la casa cural había otras 2 casas más, un poquito antes de llegar a la vía del tren, que entonces va eso. Y luego a la derecha de la casa de los Primis había un chalecito que le llaman el Chalet María, Villa María, y ahí vivía el alcalde, Aureliano, Aurelcochea. Y luego, para otro lado, había el chalet de Tape, que le llamaban. Y luego estaba el cuartel de la Guardia Civil. Más adelante había una casa que le llamaban Pachicos de Panaderunes. Y luego estaba, pegado a esa casi, estaba la casa de Julián Aguirre. Eta Elixabean bertan, egon San Juan Bautista. Eleixea eta atzean Kanposantue. Bueno, eta Eleixean alboan Perrerea. Zean iten bazen duen pizia bat, ara zetuen Guardia Zibilen etxea, begontza. Gero, klaro, ja, aeroportua hasi zanean, urtenin behar. Aireportua egin zanean, zuen etxe bota ebenetariko bat izan zan. Zer orduan bota ebezan etxe asko, Elixea bera bebai. Dana. Eta zenbe baserri eta zenbe gauze egon zirenan. Eta dana kanpora joan ziren. Baserrie gure gizonan, nire gizonan, baserrie, bueno, aiten taman gizorrien, baserrie, etzea lurre guztiek eta kalean itxizitu zen. Ni jaio nintzen baserrin harrik, aireportuko pisten azpin dauz. Zer bota eren, gero aireportuko aukie bazan ampliaziotariko baten? Bai. Pues sí, pero para nosotros fue un crimen. Para el pueblo fue un desastre total. Total. Indemnizazioak edo langorik egon zan... Indemnizazioak bai lautxukarrandi. Lautxukarrandi. Eta lurre, kosetxa guztie, etzea eta dana. Bakoitza, klaro, konponduin behar. Konponduin behar. Aititen eta maman etxera joan ginen, eta gero han terreno emon aitit eta horrek eta etxetxu betin behar. Gurasoak. Sondikeri, aireportuak zer? Mesede indotzo, edo kalte indotzo, edo... Herri ere ez dait. Baserritarreri kaltea. Eta aranik ederrena, hemen Euskal Herriko hemen ingirun, haituz ez egin hauztu.
Los trabajos de construcción del aeropuerto comenzaron en 1939. Además de obreros locales, participaron en las obras más de 1.500 presos de diferentes batallones del cuartel de La Rondo. El aeropuerto Carlos Haya se inauguró en 1948. En un principio solo operaba la compañía Aviaco, que cubría el trayecto Bilbao-Madrid. El avión denominado Bristol hacía un par de vuelos semanales. Eta gero etortzienean prisioneru Larrondora, horra etortzienean hori zen kuartela. Eta gero akanpa bizinoa eurokin neudien. Aeroportuko lanak eta hitzen Dana. hasi zirenean, Bai. horrek Prisioneru. gerrako prisioneruekaz eta... Joaten gintezen aite gureak iten nun behar aeroportun bebai, eta kanpa bizinoan. Joaten gintezen bezkariegaz, eroaten bezkarie. Eta gero horreri guk etzean, zenbet erropa, zenbet zorri eta garbitu duzen negozi. Beko zuen, kalderan dibeten, eta erropa garbituten gintezen. Ez dakit, deitzen dutzen batallón de trabajadores, edo bai, Larrondokoak horre egiten zeudin lana, lana. Pero había, pues eso, igual un avión al día se había. Igual día, el Bristol le llamaban, igual no te venía una vez al día. Nik nire nahi bateri ikusi dut olgetan partidue, ofiziala, además, bai de tercera regional, eta en aeroportun izeten zan. Eta pasetan gintzen, además, jaietara igual loiure, eta jente bilten zan bizikletakaz eta danase, orduan zenbete etorten zin, zenbete aeroplan etorten zin, lau edo, bost edo astean. Pero si todo era de libre entrada al aeropuerto, entrábamos todo el mundo, con decirte que había gente que venía con las leches desde la parte de Lujo a Sondica, atravesando lo que era la pista del aeropuerto. Ahí se subía las 4 o 20 vacas que había en el pueblo, subían ahí a comer y no pasaba nada. Venía un navarro con unas ovejas también. Y también hubo, en algún año también hubo un campeonato de acrobacias, ¿te acuerdas de eso? Sí. No sé qué año fue eso. Ya éramos mayores ya, ¿eh? Yo creo que estábamos con los 20 y tantos años. Había un Pombo, todos estos, me parece. Ya te digo, vinieron 5 o 6, pero muy buenos, aviadores. El aeropuerto se ha ido ampliando según las necesidades. Así, a finales del siglo pasado, aumentó considerablemente el número de viajeros, lo que hizo necesaria una nueva terminal. El edificio conocido como La Paloma se construyó en el municipio de Loiu. Fue diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y se inauguró en el año 2000. ¿Y el cambio del aeropuerto a Loiu cambió en algo para Sondica? Supongo que para bancos y eso sí, porque cerraron muchos bancos, cajas de ahorros y esas cosas, los taxistas también, de estar en Sondica a tener que ir a Loiu, pero lo demás para la gente del pueblo, yo que sepa, no. Entonces eso sí nos quitó porque aquí había algunos restaurantes que vivían de ello. Algunas lonjas guardaban los coches de la gente que iba y venía al aeropuerto, eso también la ha ido quitando, pero bueno. Malos tiempos para Sondica. Son muchos y variados los acontecimientos ocurridos a partir de los años 60, pero destacaremos 3 de ellos: la anexión y desanexión de Bilbao, las inundaciones de 1983 y la violencia sufrida en las últimas décadas. En los años 60, Bilbao quiso expandir sus límites. En consecuencia, en 1966, Sondica se anexionó a Bilbao, junto con Erandio, Derio, Zamudio y Loiu. Fue una anexión voluntaria, pero respondía más a los intereses de la villa que al deseo de los habitantes de Sondica. La anexión ofrecía a Bilbao terreno para la industria y posibilidades para extenderse demográficamente. Y al municipio, en cambio, mejoras en los servicios públicos. Pero no fue más que una ilusión.
ya que gran parte de lo prometido no llegó a ejecutarse. Después de un proceso largo y difícil, el 31 de diciembre de 1982, consiguió desanexionarse de Bilbao y volver a ser un municipio independiente. Diciembre de 1982. A propuesta de las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, el Lehendakari del Gobierno vasco dispone el siguiente decreto. Artículo 1. Se aprueba la segregación de los núcleos de población de Loiu, Sondica, Derio, Zamudio y Erandio. Fue un gran triunfo para el pueblo. A partir de entonces, ha conocido Sondica su mayor desarrollo urbanístico. La adhesión a Bilbao fue un efecto del alcalde de aquel entonces de Bilbao, que quiso acaparar todo aquello. Dijo, aquí nada, aquí se hace eso. En el Ayuntamiento de Bilbao, Sondica, por ejemplo, ¿cuántos representantes tenía? ¿Cuántos concejales tenía? De Sondica, no, yo solo. Uno solo. Además, alkateri pesan egon, orduan hasieran komisio bat egon zen. Tentea zer, horren kontra egon zan, ez da? Bilboke... Danak, bakotxak eberen hortasuna galtzea herri bat izeterik, auzo bat izetera Bilbokoa, tan bastarren hartxandan bestalden, esan izen inon hemen herrine inon guztukoa, edo lauen guztukoa izango zan, bai beste duztik horren kontra egon ginen. Cuando había que repartir el dinero, los dineros, nos metían como bilbaínos más. Claro, pero como era muy pequeño con respecto a los otros barrios de Bilbao, pues lo que te tocaba era muy poco. Vosotros desde un principio teníais el objetivo de volver a ser independientes. Sí, sí, claro, es que nos correspondía. Nuestra misión era recuperar, como así se hizo, y claro, ya pues cuando empezamos a tener un poco capacidad económica y todo eso para trabajar en el pueblo. Eta gero, desanezin Sondiken parte, eta Zamudio eta Loiu eta danak. Orduan batera egin zin. Eta gero asko bebeto hemen, danontzako. En agosto de 1983, como muchos otros pueblos de Vizcaya, Sondica también sufrió las inundaciones, sobre todo en el barrio de Sangroniz, que quedó completamente anegado. El agua se llevó por delante el molino y el caserío Urecha. Porque aquí afectó mucho a Sondica las inundaciones del 83. Pues el barrio industrial de Sangroniz muy afectado. Válgame Dios. La gente desde los tejados llamando, gritando. Es que era increíble lo que yo vi y el peligro real que tenía, claro. Uretzan, además, lurrera bota zeun, abaserrie zisterna batek. Ekar zeun urek eta aurrez aurrez jo zeun etzeurria. Eta erdi, baserri zarra, ikutuaz batera, ureke bigundu inzeundana, eta gero monotzen golpea horrek eta bota zeun. Ja desarme esan, barrio guzti desarme. Como consecuencia del terrorismo padecido durante años en este país, Sondica sufrió por partida doble el impacto de la violencia en las muertes de Antonio López y Alfonso Menchaca. El monolito del Parque Goiri conmemora estos trágicos sucesos. Las fiestas y el ocio. En 100 años el modo de disfrutar de las fiestas y del tiempo libre ha cambiado considerablemente. Romerik beti, domekatan asun. Eta seme gente, Leiokoak, Deriokoak, hor batzen girinen, eta Lutxanakoak, eta horra jantzara. Zelen asun ote zan jente asko. Eta otrezin pastelerie, zine horrez esan. Zine hon zan, oin daun hotela dolekun hor paretzen. Hor zan zinea eta pasteleria egon zan. Eta zinera bere joten zinen? Bai. Domekatan bere hori? Domekatan. Ikusiten zeak, oten zan atean, oten zan, oi, pantalon korto. Zu sartzez, handientzako izete zan. Eta kanpora, eta zeiten duzun, lantzemin batek eron, holan, bobatxutxu bete diminte, eta fraka laburrenetik, ganetik emini, eta pasta egin zen. Eta gero, azko partean osan, bentanatxu bet.
handi bota laguneri, eta handi sartu ditzen gero beste lagun esartzeko. Fraka bateaz, igual, 5 o 6 batera. ¿Y vosotros, por ejemplo, a dónde ibais a jugar? Cuando os juntabais Es que nosotros las amigas... teníamos cine en Sondica. ¿Teníais cine? Claro. ¿Dónde estaba el cine? Enfrente de la iglesia. Y nosotros íbamos al cine. Y lo demás, casi todos quedábamos ahí en el pórtico de la iglesia. También teníamos en Archanda la pista de patinaje, entonces pues teníamos otras opciones. Pero bueno, diferente. Las fiestas patronales de Sondica son las de San Juan, pero no podemos olvidar las que se celebran por Santa Cruz, San Roque y San Martín. San Juan son las fiestas de Sondica. Sí. Era una manifestación, no se puede imaginar, pero gente por todos lados, de todas las partes venían. Sondica ha sido una de las romerías de la zona la mejor. Jai itzelak, Lezamako, Larrabeltzuko, danak astokaz, eta bezkariaz, eta San Juan, izen zen famosa. Goizean hasite, bezkari gazkoaten zan jenteara. Egune pasetan, Egune pasetan, bai. Gero Santa Cruz. Baina Santa Cruzia gerra ustean futboleko kluet eta zeudinean. Orduen hasi ziren, ja Santa Cruz beti zintzen jaie. Baina hemen ermetian ondoan egon desan erremeritxutu eta ez. Baina gero ja futbola hasi zanean, eta zarean, han futbola jogaten zan neuken, iten zan erromerie. Eta gero joaten gintzen kanpo de futboleko jaiek, izaten zen, Sondikeko kluko jaiek. Eta iten zen jaie itzela, eta kaminoan hementxe daunlekuen oin rotondea, hor erromerie, baina ezin ibiten kotxea, pibe edo 3 baino. Eran más bonitas que las de San Juan, porque era más ambiente de pueblo. Más populares y participaba más la juventud y el pueblo. Pues lo que organizaban muchísimo eran concursos de gastronomía. Ahí había concursos de bacalao, al pil, bueno, unas fiestas muy bonitas. Ba, San Roquera, ez dut esango beti, bai familia guztia tenien. Urte batean jangen beste familia beteaz, eta astuan bezkari edo merindia edo janeri. Ostean behioten ginen bai tortilla hartute San Roquera. Eta niten urte askotan, iten gendu mesea. Eta iten gendu jai betzuk, jaie, gero dantzarikaz, eta gero zeniak hortan askoaten gintzenean mesara, San Martinera, eta hango baserri ondokoa, Rafaela, iminten nun gurdie, tejaban azpien, eta misterea eta galletas de vainilla. Ah, claro. Eta ni akortan azorren eta oin be, San Martin egunean, etxean, portarean mesatik gero, emiten doaz morzile, txorizoko, kretak, piperra, mojojoiak eta dana, eta pasetan dan jentea eta gudeuna sartu portalera jaten, etorten diz. Eta gutzako ni diren denboran San Cipriano izan zen, septiembre nota 6. Eta hori nintzen nuen jaiek, además bastante, ez? Ote zan errekan nintzen nuen patoak kuiu, errekan, tinekun sartute eta han manejeten nintzen, uder, kukainak eta dut ezin, bai jaiek egiten bertan. Eta santu izan iraizite, Cesarrena izan, Cipriano. Además, en las últimas décadas han tomado gran relevancia la cabalgata de los Reyes Magos y los carnavales. La cabalgata comenzó a celebrarse a finales de los 60 y desde entonces los sondicostarras han acudido año tras año al aeropuerto para dar la bienvenida a sus majestades. Y luego otra actividad que ha sido importante en Sondica ha sido la cabalgata de Reyes. Esa había un grupo de personas ajenas a ninguna sociedad, pues que empezaron así un poquitín, hacemos, no hacemos, y aquello funcionó. Sí, es una cabalgata por todo lo alto. Entonces, ¿soléis ir al aeropuerto a recibirles? Sí, salen los bomberos con el agua, todo es como muy espectacular. Luego hacemos con ellos también pasacalles por el pueblo, hasta que llegan al frontón a repartir los regalos y todo eso. Los carnavales también son muy populares. Comenzaron a organizarse en torno a la escuela, pero el ambiente festivo pronto se extendió
a todo el municipio. Hoy en día se siguen celebrando con gran entusiasmo. Los carnavales de Sondica Nosotros lo iniciamos como escuela. cogieron mucha fuerza, ¿no? Sí, en la escuela lo lanzó mayormente un profesor que había y después le seguimos a la Junta de Padres. Y así estuvimos 3 o 4 años organizándolo los padres del colegio hasta que ya entregamos los bártulos a la juventud y la juventud empezó a organizarlo y bueno, ha tenido fama. ¿Y de qué años estamos hablando? ¿Cuándo empezó más o menos? Sería el 80 y tantos por ahí. Respecto a los grupos culturales y deportivos, los informantes recuerdan que desde su niñez han conocido danzaris en el pueblo. Orduan, hemen Sondiken ja jantza talderik eta lan egon zen? Mutilena edo neskena? Mutilek, neskak eta guztirik. Ni txikarra izan nintzen, bai sorkunden osabia lehen guzuek nire nebak jantzarik izan zin horre guztiok. ¿Cómo se llama el grupo de danzas? Gorantzaileak. Gorantzaileak. ¿Y hoy en día siguen siendo chicos y chicas? Sí. Sí, hay mogollón, desde chiquitines hasta los aitas que también bailan, o sea que hay muchos. Y el equipo de fútbol cumplió 75 años en 2017. Yo jugué en el Sondica. ¿Jugaste en el Sondica? Sí, sí. Lo que pasa es que pues, no había las ventajas que tienes hoy, porque jugar al fútbol era un sacrificio, porque jugábamos en el campo que está ahí, estuvo ahí en la barriada de San Nueva que han hecho, hay un campo de fútbol. Pero luego teníamos que venir de allí a Nesáturo de Castañana a ducharnos. Y nos duchábamos con el patín, el agua del patín, uno dando a la bomba y nosotros. Y claro, eso el verano bien, pero el invierno era... Era duro. Era el lodo más. Que nos tenían que, había veces que nos tenían que todas las botas, no podíamos nosotros. Y luego, claro, hicieron una caseta y ya se empezó, pues eso, nos pusieron tres barricas de esos 100 litros, pues, creyendo que joder, nos han puesto la luna y pues da igual, pues estaba el agua y hielo puro. Eta zuok umetan eta holan joaten aukiten zenduen Bai, zaretasune? nik akortanaz, joan gintzezan, nizek urteokeko nendu zen, 12 edo lan. Eta danak, además futbolak izen gara, danak, familiko guztiek futboleroak. Eta nire anaie jolastu iten Sondiken futbolera. Eta trofeo hierroa irabazio dien, Samamesen, eta Samameseti trenera Begoñeko eskaileratan hor urtetan entrena, Lizamako estazinoa. Eta horraino, etorgintzizan Samameseti prozesinoan danak irabazite trofeo hierroa. Pero en Sondica ha habido equipos masculinos y femeninos. Las chicas han sido pioneras y ya en 1970 se creó el equipo Maiona de Sondica, al que le siguió el denominado Txorierriko neskak. Gero barri bet lehenengo barri eta amaz ikeragarri deporaretan izen zen nesken ekipo bat egin zen hemen Sondiken. Eta neska ospetsukaz ganera, gaur egunean Amari Astobieta, lehenengo entrenatzailea eta lehenengo, gauze askotan lehenengoa pionera, izan ona jokatan, futbolera jokatan ona, eta talde majoa izan hemen Sondiken, eta lehenengo tarikoak izen zirela Txorierrin eta bai Bizkain bere bai futbolak gora beran. Hoy en día Sondica puede presumir de una gran actividad cultural y deportiva a través de las numerosas asociaciones con las que cuenta. Y por ejemplo, tú, ¿con cuántos años empezaste a tocar el chistú? Pues yo creo que con 8. ¿Y había ya grupo de chistularis de antes? No, eso lo fundó un cura que había en Sondica, fundó el grupo de chistus, él empezó a enseñarnos las notas y todo eso, luego trajo a un primo de él, que ¿Quién fue era? Ángel Azcárate, era el primo, y ese es el que nos enseñó el chistú. ¿Y quién se apuntó? Todo el que quería. Sí, sí, de hecho en Sondica hay mogollón de gente que ha tocado el chistú, lo que pasa es que luego dejan todos.
Y nos hemos quedado 4 y el tambor. Tras un siglo de exitoso recorrido, solo queda desearle a Sondica otros 100 años de vuelo.